lo anticipábamos en el comienzo de este martes, el estreno, la primera emisión, la primera entrega, para meternos de lleno en lo que está pasando en el país en este año obviamente electoral, en este año hiperpolítico y en este verano que me parece que nos volvió a invadir el tema de política, obviamente superestructural, más de índole nacional, y por eso decidimos corrernos un poco del eje nosotros y dejarle el lugar a lo que tiene que ver con el pensamiento, con la reflexión, con el análisis de nuestro invitado, ya habitual seguramente todos los martes a partir de hoy, desde las 13, como les decía antes. Ariel Fernández, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Un poco nervioso por el debut, como todos los debuts, viste que venís con ganas de meter todo y después decís, no, tranquilo porque sale mal. Bueno, esta aventura igual la vamos a descubrir juntos, digo, porque nosotros no solemos tocar estos temas de coyuntura nacional, pero sí, bueno, a ver, acercarte y quizás hasta en algunas situaciones pelearnos, digo, que me parece que es lo interesante. Pero ¿por dónde arrancamos? Sí, no, más que nada nosotros lo que pensamos que es interesante hablar de la última semana, si se quiere, porque uno cuando habla de coyuntura tiene que elegir qué recorte hace. Y es difícil hacer un recorte en esta etapa política que tiene una dinámica bastante extraña, que no estábamos acostumbrados, generalmente estábamos acostumbrados a agendas que duraban un largo rato, y hoy en día la agenda dura lo que duran los medios, y los medios están muy acelerados, y creo que eso tiene que ver con que tomaron un rol activo en la definición política, incluso en la definición de tiempos y de candidatos. Pero nos parece que en ese recorte, la última semana, tuvo quizás un debut para Cambiemos en términos de su relación con las masas movilizadas, y nos parece interesante esto enfocarlo desde un lugar que tiene que ver con, no el planteo estrictamente de análisis de cada una de las movilizaciones, si bien vamos a tocar un poquito de cada una, pero sino de cómo se construye la posterioridad de esas movilizaciones. Digo, Rodolfo Walsh decía que la verdad se milita, y no lo decía desde un lugar naif, de que existe una verdad absoluta en política, que sabemos que no existe, sino creo que lo decía en el lugar, se milita en la construcción de una verdad. Y a nosotros nos parece que la semana pasada lo que hubo es tal vez 3 dimensiones, 3 lugares distintos de la militancia de esa construcción de una verdad. Y nos parece ahí que lo más importante en términos políticos es analizar quién se llevó los laureles en las movilizaciones. O sea, arrancás por la del 6, tal vez la movilización más aceptada por la clase media y por una transversalidad en términos sociales y políticos. Digo, nadie se anima a meterse con los docentes como se está metiendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nadie se anima a hacerlo. De hecho, yo recuerdo el recorte que se hizo de la Universidad López Murphy y las consecuencias fue una movilización más grande que sufrió de la Rúa, incluso en términos de cantidad más grande que el 19 y 20 de diciembre. Digo, pero la movilización del 6 tuvo que ver tal vez con esta cuestión de un enemigo no deseado, pero que combate en un lugar de aceptación y donde se pone una discusión que hasta creo que el macrismo la quiere dar, esa discusión, y es una discusión que está instalada en un gran sector de la sociedad acerca de cuánto se trabaja y cuánto cobras a partir de lo que se trabaja, corriendo el eje de que no se cumple la ley con respecto a llamar a una paritaria nacional, por ejemplo. Parece que en ese sentido la votación del lunes tuvo la contundencia necesaria, la contundencia política, aunque no, yo por lo que veo no acusó recibo el gobierno ni nacional ni provincial. Pero me parece que no acusó recibo porque el martes hubo otra movilización. Y ahí es donde me parece que en profundidad viene el hecho de la que definió toda la semana. El martes fue tal vez la movilización más multitudinaria convocada por una central obrera, Democracia. Incluso fue más, creo yo, más multitudinaria que la convocada por Gualdini en finales de la dictadura. Pero tuvo un final que me parece que es lo que reviste el análisis y tiene que ver con esta construcción de las verdades. La foto que se eligió de la película. Podríamos haber elegido la foto del palco, tomado, con lo que significa tomar un palco para el peronismo, ¿no es cierto? La simbología de la liturgia peronista, tomar un palco tiene un significado enorme. La foto de voltear el atril de la CGT, la foto de la marcha entera, o la foto del lunes de la tapa de Clarín hablando de la cefalía que tiene el movimiento obrero nacional. Y me parece que ahí está la discusión profunda acerca de lo que pasó. Y el análisis que nosotros queremos compartir es, la convocatoria la hizo la CGT. La convocatoria fue en pos de construir unidad de la clase obrera y se chocó, creo yo, con cierta progresiva blanca que plantea, esto de progresiva blanca me hago cargo de que lo digo porque sé que le vamos a molestar a muchos, de que tiene una discusión profunda acerca de sujetos, del sujeto revolucionario, del sujeto histórico, que nos parece a nosotros que poco tiene que ver con la realidad política. No hubo otra movilización, no hay otro lugar de acumulación, ni de llamar a una movilización tan importante como el del otro día, y no tiene que ver con la representatividad del triunvirato, sino tiene que ver con lo que representa en sí misma la central y con lo que representa el movimiento obrero organizado. Vos veías las 3 entradas importantes, tenías a la CGT en una, tenías a la CTP en otra, a la CTA en otra, veías el palco, que aparte de los 3 triunviros tenías otras personas así de arriba, y pasó lo que pasó. Digo, tenían que convocar a paro general. Yo creo que con todos los errores discursivos
y todo el miedo y todo lo que significa. Conocemos a Darío, fue secretario general de la CGT en la década del 90, sabemos lo que hizo y lo que pasó. Ahora, el resultado de eso me parece que nos llama a profundizar en análisis en términos de, ¿es real que se busca la construcción de la unidad en el peronismo? ¿O en realidad hay una discusión de fondo entre conformar un partido socialdemócrata con una corriente de opinión y una estructura de cuadros, por un lado, y por otro lado, buscar, no, mirá, vamos a hacer peronismo explícito a la usanza de la década del 50. Nosotros creemos que la discusión tenemos que darla en ese lugar y hacer análisis. En la foto del palco fue la foto que Macri estaba esperando. La foto del palco fue la foto que hizo respirar a Macri en su peor semana y en el peor contexto sociopolítico y económico que vivimos en los últimos años. Porque esa foto no es la foto que fue en contra del triunviro de la CGT, sino que fue en contra de la concepción que se tiene en la sociedad del movimiento obrero organizado y fue en detrimento de una marcha multitudinaria que si había un eje convocante y un eje en la consigna que superó a la de poner a fecha, fue las consignas en contra de la política de Macri. Si nosotros reducimos la marcha de que va en contra de las políticas de Macri a la discusión de lo que pasó en el palco, lo que estamos haciendo es vaciando de política lo que pasó. Carlos Pagni el otro día en La Nación hacía un planteo. A mí Carlos Pagni es un tipo que no considero ideológicamente, pero otro día lo hablamos. Para mí es el mejor cuadro de la derecha argentina, lejos. Él planteaba que Macri tiene como un problema que saca de densidad política, saca la densidad política de las discusiones. No hay discusión política real. Yo creo que no es un problema, sino creo que es la gran virtud de Macri. Al sacar la densidad política, nos deja fuera a todos los que hacemos política. Y en ese sentido, digo, y para renderlo del 7, creo que la discusión, las tres verdades que se construyeron fue la de un sector que critica la burocracia sindical cuando se transformó en burocracia política, y me parece que ahí también hay que hacernos cargo. Digo, si la marcha la convoca la CGT y fueron tanta gente, hay una representación ahí, hay una representatividad construida, y no es en detrimento de la representatividad de los que el lunes fueron a Comodoro Pi. No tiene nada que ver, tienen que ser complementarias. Ahora, cuando no se entiende esa complementariedad, ahí existe también una burocratización de la política en donde lo político está en lo político, lo sindical en lo sindical, y los tiempos se manejan en lugares distintos cuando deberíamos plantearnos otro lugar. Y la otra visión es la visión de la que yo particularmente ascribo, fue una marcha multitudinaria, enorme. Se plantea una nueva relación de Macri con las masas con respecto a no tenés más el control de esto de las calles y decir, mirá, son los mismos de siempre, son los que hacen lío. No, fue una movilización que había de todos los colores. De hecho, estuvimos y era imposible decir que no había de todos los colores, de izquierda a derecha, estaban todos. Digo, y esa movilización que creo que es lo más importante es ver eso. Y la que sacó Macri, que fue la visión del macrismo, es: tenemos un problema, hay violencia, no queremos que vuelva la violencia, la grieta existe y está entre los peronistas. Macri el 1 de marzo dijo, no queremos que vuelva el populismo, por no decir no queremos que vuelva el peronismo, y el otro día le dimos, creo yo, un enorme favor al hacer eso. Y me parece que la discusión de la semana pasada tiene que ver con esa cuestión de hasta dónde se está construyendo una oposición real de un frente antimacrista contra las políticas neoliberales, que creo que es lo que realmente representa, o hasta dónde lo que se está jugando es una suerte de pasarela en donde dirigencias políticas se pasean como modelos en función de juntar piropos, pero los piropos son siempre los mismos y no hay pensamiento de mayoría. Me parece que el peronismo está en ese momento y en esa situación de relación Macri-Masas, Masas son peronismo. Y cuando el peronismo no tiene vocación de mayorías, entra en un conflicto. Creo en el sentido que por ahí pasa el análisis, y lo del 8, nosotros lo contemos en el mismo, porque lo del 8, todavía digo, pongámonos a pensar nosotros por qué lo del 8, más allá del final, que también es la foto elegida, pero eso siempre es la foto que se elige y demás, ¿por qué lo del 8 con la transversalidad de la convocatoria? Porque ahí sí tenías hasta anarquismo, hasta de renovador, estaba todo el mundo. ¿Por qué no se produjo ningún desmán entre los participantes? ¿Por qué ni una menos fue la consigna convocante y hubo una transversalidad enorme? Me parece que esa discusión, que tiene que ver con una nueva etapa que estamos viviendo y con los resabios de la etapa anterior, tiene que ver con la discusión que tenemos que darnos, en donde la discusión es con los dirigentes a cabeza, con los cabezas de los dirigentes, o es discutimos realmente las formas de representatividad y nos dejamos de discutir nombres, cuando para discutir la CGT, por ejemplo, juntar los congresales que te hacen falta. Digo, no, o discutimos de lo sindical, no tires el palco abajo, o tiralo abajo, pero elegí la foto que nos sirva a todos. Entonces creo que de la semana pasada, si uno quiere sacar una radiografía, es que el macrismo, cambiemos, y creo que a partir del discurso del 1 de marzo inclusive, logró construir nuevamente la grieta en forma visible. Nicolás Casullo siempre decía que las intenciones políticas necesitan un discurso que organice sus perspectivas. El discurso fue ese. El discurso fue la foto que se llevó a la semana. No fue la foto de Ni Una Menos, no fue la foto del conflicto docente,
fue la foto de la CGT, fue la foto de las piñas, fue la foto del palco y de la trila CGT cayéndose, y la foto que quedó la semana pasada es que la relación del macrismo con las masas es: yo no necesito las masas en la calle para que me defiendan, porque lo que pasa del otro lado muestra que nosotros somos la civilización y ahí está la barbarie. Creo que ese reduccionismo, que no resiste ningún análisis, a veces le hacemos un gran favor cuando no analizamos en profundidad que una marcha convocada por una central obrera unificada convocó a la CGT, convocó a la CETEP, dato importante, que movimientos populares y CGT confluyan, es algo importantísimo, convocó organizaciones políticas, y donde debía haberse dado quizás una disputa, y esto va a sonar un poco clasista, pero digo, de representación de la clase obrera concretamente, en función de un proyecto, no de un programa, porque no íbamos a discutir un programa en ese lugar, sino sí un proyecto concreto, o la antítesis al proyecto actual, se terminó desdibujando en una discusión de no burocracia sindical, desde mi lugar de, yo insisto, burocracia política, que creo que el gran sector del kirchnerismo debe replantearse y rever, porque si quiere, esta consigna de vamos a volver, que está tan instalada, digo, si vos querés volver, tenés que entender que volver no volvés solo, sino volvemos todos juntos. Bueno, vaya debut, mucho para charlar, la verdad que es lindo escuchar esto, y también es lindo empezar a plantear consecuencias a raíz de lo que acertadamente has relatado recién. A ver, el gobierno es claro con la definición después del miércoles y te dice: ganamos. Digo, en el contexto que se dio, el gobierno ha tenido una semana muy mala y terminó teniendo algo muy bueno y muy positivo. ¿Cómo volver a reconstruir que es necesaria las masas para poder llegar al gobierno? Porque frente a esto, y hasta creo que la clase media o la gente que por ahí no se moviliza, te plantea algo que es ganar una elección va por otro lado. Sí. ¿Cómo hacer eso? Yo creo que ahí entra la discusión esta ¿qué sale de lo de la semana pasada? Toda la discusión de la desestabilización que plantea el macrismo, ¿no es cierto? Bueno, lo selló el domingo la entrevista con Majul. Con Majul, Morales Solán La Nación ayer, no me acuerdo quién lo dijo en Clarín, bueno, se plantea la desestabilización. Porque el planteo es reducir la democracia al mero hecho de votar. Y la discusión que tienen que darse los sectores populares es: ¿la democracia es cuando vamos a poner la urna, el voto en la urna, o la democracia es cuando nosotros nos organizamos, nos movilizamos y nos expresamos? Creo que la reconstrucción va por ese lado, por el lado de una comprensión de esto de, ejercemos nuestra democracia en la calle, más allá de la urna, porque las elecciones no se ganan, si la ejercemos desde nuestra casa, no vamos a ganar jamás, porque se van a quedar siempre con las fotos que quieren, pero no le demos nosotros las fotos que ellos quieren. Bueno, le damos la inteligencia de no dársela. A eso voy, a ver, porque creo que todos sabíamos que el gobierno necesitaba un conflicto, digo, para justamente contrarrestar esto, y se facilitaron los conflictos. Digo, ¿qué falló en el medio? Tanto el martes como el miércoles, digo, más provocado, menos provocado, se cayó en la trampa que el gobierno quiso imponer, que fue justamente mostrar una situación conflictiva. El lunes no, digo, el lunes los docentes lograron preocupar realmente al gobierno y vos lo planteabas bien. Ahora, ¿qué falló en el medio que se cayó en este juego de niños, digo, de ir y pegarle al que no había que pegarle? Yo creo que la falla es una falla que la arrastramos de hace largo rato, o se arrastra de hace largo rato, que tiene que ver con la discusión intestina del peronismo y de no resolver esa discusión de una vez por todas, en donde el partido elige autoridades, en donde se empiezan a plantear mediante encuestas si juega Cristina, si juega Randazzo yo, y de fondo no hay una discusión profunda en donde, ¿realmente queremos construir unidad o realmente queremos agarrar y discutir dos peronismos distintos y discutirlos para afuera? Me parece que lo que se expresó ahí fue que la unidad en sí misma hoy en día está en un lugar de deseos, más que en un lugar de concreción, y yo insisto, tiene que ver con cierta concepción del movimiento. Digo, yo creo que gran parte del peronismo concibe al peronismo como un movimiento, y yo creo que hay una gran parte que tiene una concepción más del Partido Socialdemócrata, y eso choca con los movimientos de masa. La concepción de somos nosotros lindos, buenos, puros, blancos, y no, somos peronistas. Digo, somos negros, feos, comemos choripán, nos agarramos piña de vez en cuando. Digo, yo prácticamente no, porque no soy un columnista, no me peleo, pero pasa. Digo, me parece que la discusión profunda tiene que ver con eso, y no si es Cristina o Randazzo o quien sea. Bueno, pero, a ver, en este contexto, ¿cuánto crees vos, digo, de este análisis previo, que puede llegar a tener fortaleza un paro general? Yo me pongo en la piel de ciudadano y digo, que estos chicos ahora llamen un paro general, creo que es hasta anecdótico. Digo, no creo que tenga fuerza. Pero ¿cómo lo ves vos esto? ¿Crees que un paro general que se diga ahora, no sé, el 7 de abril vamos a parar
¿Funciona, sirve o la verdad que lo que pasó fue tan malo que ya no lo soluciona nada? Yo creo que funciona si todos los actores que están alrededor del paro general, porque el paro general es el paro en sí mismo, digo, separan las actividades y demás. Ahora, el impacto del paro general tiene, por un lado, la dimensión esta específica del paro y por otro lado la dimensión en términos políticos. Si todos los actores que juegan políticamente, incluido el triunvirato de la CGT, deciden darle potencia al paro, el paro va a ser potente porque va a ser imposible negar la existencia del mismo si para desde la UTA, la Unión Ferroviaria y demás, sabemos que el paro va a ser paro y demás. Ahora, la potencia se la da que políticamente todos decían que tenga potencia el paro. Ahora, si hay un sector que no quiere que tenga potencia el paro, el sector el que sea, el que lo convoque incluso puede ser, no tengo idea, si uno de los sectores no quiere que tenga potencia el paro, se va a deslegitimar y va a mostrar más división. Que tenga o no potencia el paro va a tener que ver con la propia decisión de los actores que hoy en día están llevando adelante las decisiones que mueven al resto. Bueno, en esa línea nos tenemos que preocupar porque rápidamente trasciende que el presidente habló con los miembros del triunvirato de la CGT para pedirle que no den fecha de paro y vaya que hicieron los deberes. Sí, pero ahí está la otra discusión. Digo, a partir de eso surgió la cuestión de las bases rebalsaron a la dirigencia. Claro. Y me parece que esa discusión, si bien está buena darla, no fue que las bases rebalsaron a la dirigencia, sino porque la dirigencia, timorata, negociadora o con lo que haya sucedido, tomó decisiones sin interpretar a quienes representan. Pero no pasó que al otro día hubo un congreso de la CGT o al otro día pasó que enorme cantidad de comisiones internas se movieron en función de destituir al triunvirato. Entonces me parece que la discusión de la representatividad dentro del movimiento obrero tiene otras complejidades que son propias del movimiento obrero. Digo, porque yo no vi que Sanidad haya sacado a dar de la presidencia de su gremio. Claro. Me parece que tiene otras complejidades y que tienen que ver con esto. Digo, discutir el modelo sindical, discutámoslo, lo hubiésemos discutido cuando teníamos la posibilidad de hacerlo con trabajo. Hoy en día las discusiones son, si se quiere, más en términos economicistas. La discusión es salario, laburo, despido, no hay discusiones de otro tipo porque la coyuntura te lleva a eso y yo creo que el macrismo disciplina muy bien a la clase obrera a partir de la reducción de salarios, a partir de medidas como la DRT, creo yo, de represiones aisladas por ahora, pero hay momentos de represión y la presencia policial en las movilizaciones antes no la tenía. Digo, se va dando una situación de disciplinamiento. En ese contexto vos sabés que si se termina de destruir el tejido industrial en la Argentina, no tenés más movilizaciones de la CGT. De ahí pasar al piquete porque los desocupados se expresan así, no tenés fábrica que parar. Entonces creo que los tiempos tienen que ver con eso y las decisiones hoy en día tienen que ver con, che, muchachos, discutamos hoy en día cómo construimos un gran frente antimacrista, discutamos cómo la clase obrera se defiende a sí misma con las herramientas que posee, porque cuando tuviste 12 años para discutir si la herramienta sirvió o no, no lo hicimos. No, a ver, coincido y te pregunto tu intuición que te marca en esta línea. ¿Crees que se va a poder armar ese frente, digo, con el impulso de las masas, digo, o estamos en una situación en la cual empieza a jugar este temor que relatabas, esta idea del gobierno que quizá termina siendo productiva para su proyecto político? ¿Cómo lo ves? O por lo menos, ¿cómo crees que se puede desencadenar eso? Yo creo que la construcción de un frente va a tener que ver con con decisiones netamente políticas de quienes son los que están hoy en día en la danza de nombres. Digo, yo tampoco activo la idea esta de que se baje tal, en un relanzamiento histórico y ni demás, pero sí creo que soy de la idea de dejémonos de agarrar y de joder, dejémonos de hacer este tipo de cosas y tomemos decisiones en función de ser la cabeza de este frente. Todos sabemos por dónde están las divisiones dentro del frente, todos las sabemos, digo, vos sabés que está por un lado el kirchnerismo más yo yo no sé nada. Por un lado, por eso, te explico, por un lado tenés el kirchnerismo más duro, digo, que es Cristino Muerte, por otro tenés gran parte de los movimientos populares, la CT, el movimiento Evita, que están planteando, digo, está bien, tuvimos los 12 años, pero faltó un montón, nosotros queremos otra cosa, y bueno, el PJ más rancio planteando, yo creo de mi lugar, digo, un candidato que sirva para agarrar y hacer un peronismo a medida de la situación actual. Y me parece que si todos sabemos quiénes son los actores, esos actores son los que deben definir. Digo, los movimientos populares no los pongo en el lugar de definición porque no tienen esa representatividad, aunque sí representan una parcialidad enorme y creo yo que genera tensiones reales en el sistema. Es una opinión más de índole, si se quiere, filosófico, pero creo que se generan tensiones reales incluso en el discurso a partir de la aparición de los movimientos sociales o populares en el discurso político. Pero los actores que tienen definición política son los que tienen en sus manos decidir si va a pasar o no. Porque el proceso de que las masas renueven a sus dirigencias lleva mucho tiempo. Digo, Perón en el 55 es derrocado y en el 18 años después vuelve Perón. Sí, está claro. Digo, no es que agarré y hubo una reconstrucción del peronismo y nuevas figuras, miles de figuras, pero el que volvió fue Perón. Y yo creo que nosotros estamos en una etapa donde tenemos que dar la discusión profunda en ese sentido y
¿Cuál es el objetivo? ¿Es ganar las elecciones? Bueno, hagamos todo para ganar las elecciones. Yo creo que hoy en día discusiones de otro tipo, de programa, pues yo siempre planteo esto, digo, la discusión del programa existe, el programa está en los sectores que son afectados por el neoliberalismo. El programa nacional existe y es la doctrina del peronismo, no hay mucha complejidad en eso. Digo, entonces las discusiones se complejizan intencionalmente en función de no dar la discusión real, que es la de 3 o 4 personas a los codazos, cuando deberían estar diciendo, che, nos agarramos de la manito y vamos para adelante y tenemos una buena elección. Bueno, de aquí a futuro, en otro martes, me quiero meter en esos 3, 4 nombres que hay, en los codazos, me quiero meter en el barro, ¿eh? Me mandan un mensajito, Marcos, te felicitan por la plequita, digo, la de fondo, acá con tu nombre, mira, justo, Mirá, ¿eh? Nunca me pasa esto en mi vida. Bueno, pero acá esto es lo poco que podemos otorgar por tenerte aquí para que nos explique lo que está pasando en el país. Así que no sé, a ver, me parece que hoy como puntapié has desarrollado algunas cosas que realmente son complejas y que creo que tendremos que volver a ver cada martes para meternos de lleno en lo que has elaborado hoy. A ver, es un año hiper largo, hiper político, y creo que es, a ver, desde ya un placer para nosotros que sea vos quien venga y nos cuente esto, y después seguramente a medida que avancen los martes nos pelearemos. Digo, No, esto creo que lo mismo. pero tenés placa. Bien, buenísimo, estoy feliz. Igual, muy agradecido y está bueno esto de complejizar para después poder simplificar. Yo creo que parte de lo que pasa en la política hoy en día tiene que ver con eso. Se complejiza y se dice complejo. No, complejicemos un poco, pensemos un rato, si podemos, digo, estamos sentados acá tranquilos, sin mate nuevamente, pero podemos pensar. Ahora, acá es complicado. Pero que acá cambiamos. Acá cambiamos, sí, bueno. Eso hay que entenderlo. Pero yo soy un tipo que se quedó en el pasado, hablo de doctrina todavía. No, bueno, pero, a ver, acá hay un cambio significativo, claro. Sí, bueno, estamos en etapa de cambio. Pero Por eso, complejicemos el pensamiento un poco para después agarrar y construir un discurso que sea más simple. Pero tomémonos el laburo de agarrar y repensar lo que pasa y no quedarnos con la foto, sino mirar la película entera. Pues si nos quedamos con la foto, claramente lo que va a pasar es que vamos a estar dentro de 10 martes hablando de cómo en Argentina no es que hubo 1,5 millones más de pobres, sino como en Argentina hubo 1,5 millones más de desocupados. Y eso no se vuelve. Bien, agradecerte nuevamente por la presencia. La verdad que fascinado por esto. Es complejo realmente, e insisto, el debut somos buenos, digo, hasta que nos acomodemos, pero realmente es un placer y aprovecho muchísimo y voy a aprovechar los martes porque es un momento para encontrar hablar de política nacional. Así que después vamos a seguramente sumar gente, digo, acá que tenemos un sistema de micrófonos, vamos a hacer la voz del vecino. Alguien que esté detrás de cámara, que tire la de la voz del vecino y te tire el muerto a vos. No sé, estoy pensando en vivo. Ariel, agradecerte por venir, como siempre también a Diego por que está del otro lado. Así que bueno, a ver, la invitación próximo martes, minutitos pasados de las 13. Después en la semana, cuando nos confirmen, iremos vendiendo el tema. Dale, buenísimo.